buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados hoy día martes de estudio. Estamos aquí con los hermanos y amigos ahí a la distancia. Mis hermanos, la distancia no es un impedimento para poder vernos así, cara a cara. Bueno, no tan cara a cara de frente, pero por lo menos cara a cara virtual. Pero no hay impedimento para poder nosotros compartir este mensaje. Hoy vamos a estudiar un capítulo muy bonito, el capítulo 2 del libro de Colosenses. Este capítulo es clave, mis hermanos, es clave. Si usted se pierde el hilo de hoy, mi hermano, esto es como algo mucho mejor que la telenovela. O sea, esto es que si no tiene la continuidad, no va a saber de qué venimos hablando. Así que no se pierda. Y también el próximo martes, nuevamente, ahí vamos a la segunda parte de esta transmisión, de este capítulo 2. Así que mis hermanos, quiero pasar saludando rápidamente a la familia Almada allá en Buenos Aires, Argentina. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda en Argentina. Felicidades, ya tienen presidente. Qué lindo. Estamos orando por Argentina. No podemos poner nuestra esperanza en ningún gobernador. Solamente Cristo Jesús es quien transforma los corazones de las personas y las personas pues van a responder. Estoy hablando de las personas que han sido escogidas o preparadas desde antes de la fundación del mundo. Van a responder al mensaje, ¿no? Y tenemos que igual predicar y también tenemos que someternos o sujetarnos. Ahí tenemos Romanos 13. Quien no ha visto Romanos 13, les recomiendo ese estudio. Ahí habla claramente. Y ahí hay una pregunta. ¿Hasta cuándo nos debemos nosotros someter a las autoridades? Ahí hay una pregunta clave, pero Romanos 13 resuelve. Así que, mi hermano querido, si no ha visto ese estudio de Romanos 13, le recomiendo. Véalo, compartan, denle like, suscríbanse. Bueno, así como el hermano Edgar menciona. Un abrazo a la distancia para Rubí Valencia. Qué lindo verla, mi hermana querida. Ahí está lista ella, preparando ahí su voz para dar paso a la lectura de Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 15. Esperamos avanzar hasta el 15, esperamos. Lo que pasa es que hay harto material que tratar el día de hoy. Un abrazo para Aldrin Perdomo. Un abrazo, mi hermano, también para Cecil Crespo, Pablo Hernández, Segundo Pérez. También tenemos para David allá en Venezuela. Gracias a Dios por los hermanos de Venezuela. Ya están viendo cómo conectarse. Está un poco difícil la conexión, pero hay hermanos que pues, yo no sé cómo le hacen. Pero gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Eso me recuerda cuando el Señor Jesucristo iba a predicar y todos los demás hermanos ayudaron ahí a la persona que estaba pues lisiada, estaba paralítica. Lo bajaron por el techo. O sea, como sea, mis hermanos queridos, de eso se trata. Si usted no puede escuchar este mensaje, pues vea la manera de cómo hacerle llegar a alguien, a un amigo, familiar, conocido y también desconocido. No importa, usted no convence de pecado a nadie. Si fuera la salvación porque nosotros convencemos a nadie, todos se pierden. Si fuera por nosotros, todos se pierden. Imagínense. Un abrazo a la distancia también para Josefina, para G. Contreras, Robert Cabrera, Maru Rivero, también allá en Argentina, Jenny Perdomo, para todos los hermanos de Colombia, también para los hermanos de Canadá. Están los hermanos de Canadá, un abrazo a la distancia. Y bueno, mis hermanos queridos, vamos a iniciar, vamos a orar, mis hermanos queridos. Importante. Padre amado y eterno, gracias te damos por el regalo que tú nos has dado en este día. Desde el mismo momento en que nosotros ponemos los pies sobre el piso y abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta que ya es por pura misericordia que estamos respirando en este día. Gracias, Padre Santo, porque tú has proveído no solamente el que nos levantemos, sino también el que podamos respirar, el que podamos ver a nuestra familia todavía con nosotros. Cuánta gente, Padre Santo, cuánta gente anhela regresar al pasado y evitar todos esos pecados que cometieron, el cual les costó su matrimonio. Oramos por los matrimonios, Padre, el día de hoy. Tuve esa conversación con ese hermano, el cual, pues, Padre Santo, tú conoces la situación. Tú lo puedes restaurar, claro que sí, tú puedes restaurar, pero las consecuencias del pecado, como siempre lo he venido diciendo muchas veces, son irreversibles. Este hermano perdió esa familia, pero él está arrepentidísimo. No hay vuelta de hoja, solamente un milagro. Lo pongo en tus manos. Padre Santo, te oro por el país más conflictivo a este tiempo, Ecuador. Tú sabes la situación que está tan difícil en Ecuador, tan difícil con el tema social, moral.
Uy, Padre Santo, eso está difícil. No se puede vivir allá. Un día que se viva allá es un milagro también allá. Porque la delincuencia está imparable. Están matando a todos los políticos, todos los gobernantes. Están... No, Padre, eso está... Bueno, no quiero seguir tocando ese tema, pero sí lo pongo en tus manos. Porque también tenemos familiares, algunos allá. Y nosotros pues también como seres humanos nos preocupamos. También te oramos por Argentina. Mira que ahora ya tienen su presidente. No ponemos nuestra esperanza en ningún hombre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Dios Trino, creador de los cielos y la tierra, quien sostiene por el poder de su palabra todo, todo. ¿Cómo los planetas no se chocan entre sí? ¿Cómo milimétricamente un poquito más allá que el planeta Tierra se vaya como para la luna y morimos congelados, o se venga más para acá, para el sol, y nos calcinamos todos? Pero tú, el fundador, el creador, el arquitecto, quien mantiene todo de la manera armoniosa y perfecta. Gracias, Padre Santo. Ahora vamos a dar paso a tu palabra. Y te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude con ese discernimiento, esa preparación también de los corazones, para que también podamos entender esta palabra y compartirlo con los hermanos, amigos. Sabemos que este texto es clave y nos vamos a gozar de este banquete que tú has permitido que hoy lo disfrutemos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, procedemos. Amén, amén y amén. Mi hermana querida, bienvenida. Yo lo voy a poner en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. No lo pongo aquí con ustedes los que están en Zoom, porque se supone que han traído pues todas vuestras espadas. Si no sabemos manejar la espada, pues no vaya a la guerra. Olvídese, ya entréguese nomás. Si no trae espada, pues ¿para qué? Bueno, lo pongo en pantalla. Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 15. Estamos ahí. Bienvenida mi hermana Rubí Valencia en la versión Reina Valera del año 1960. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mis hermanos queridos, abrochen sus cinturones, vamos a empezar. Permítame, se me fue el texto para los hermanos que están viendo en pantalla. Colosenses 2, permítame un segundo, se lo pongo ahí para que me sigan con vuestras Biblias. Perfecto, bueno, síganme mis hermanos. Tenemos entonces Colosenses 2, versículo 1.
Dice claramente la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando el texto menciona porque quiero que sepáis, la frase introduce la prueba de la afirmación que hizo en el versículo precedente. Acuérdense que cuando dice porque, ese es como más o menos la bisagra de una puerta. Es porque se viene hablando de algo. ¿Ok? Así como por tanto amó Dios al mundo que ha dado su... O sea, viene hablando de algo. O sea, hay que leer el contexto, ¿no? No es que vamos a hacer directamente ya, hagamos una doctrina ya y lo va a salvar hasta Satanás se va a salvar. No, mis hermanos. Tenemos que entender bien el contexto para saber de qué viene hablando. Bueno, seguimos. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, la frase tiene el mismo significado de otra que aparece en Filipenses 1:12. Escrita en el original con palabras diferentes. Otra expresión que tiene un significado similar es no quiero o también no queremos que ignoréis. Romanos capítulo 1 versículo 13, usted lo va a volver a encontrar. Romanos 11:25, Primera de Corintios 10:1 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. El apóstol usa este tipo de expresión para subrayar la importancia del tema que se viene tratando. Así que el apóstol considera que la herejía de Colosas, que procederá a refutar, mis hermanos, es un peligro serio. Y los problemas se los trata al instante. Usted no puede dejar pasar un cáncer porque eso se convierte en metástasis. Una herejía que usted permita en la iglesia y no se lo trata a tiempo, mis hermanos, olvídese que eso es como la manzana podrida. Comienza a contaminar, a contaminar, a contaminar. Hoy pueden decir que la tierra es plana y el día de mañana comienzan a salir con otras cosas peores todavía. Pero bueno, gracias a Dios la tierra es redonda. Así que, como decía el apóstol Pablo, aquí está dando a entender que esa herejía que va a refutar es demasiado peligrosa, demasiado seria. Cuando el texto menciona cuán gran lucha, por cierto, el apóstol sabía que los creyentes estaban bajo los ataques de los falsos maestros. O sea, él tenía que tener tino para saber cómo tratar con sus hermanos, ¿no verdad?, que estaban siendo persuadidos por todos estos falsos maestros, y también cómo tratar con los falsos maestros en sí. ¡Cuán gran lucha! Cuando el texto menciona esto, el término lucha es una palabra atlética o militar y aquí es usado como una metáfora en oración intercesora a la obra de Pablo por los gentiles. Acuérdense que Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo de los gentiles, o tenía esa misión. Pero no es que específicamente se encargaba solo de los gentiles y ya está. No, él también oraba y lloraba por sus amigos judíos ortodoxos. Pablo usa la expresión gran lucha para describir su gran preocupación por los creyentes en Colosas y en otras congregaciones. Recordamos, mis hermanos queridos, que esta carta, la de Colosenses, no solo era para los hermanos de Colosas de aquel tiempo, sino para todos los hermanos de este tiempo, o a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, y también para el día de mañana y para el futuro. Esta carta trasciende, escúchelo bien, trasciende en el tiempo. Debemos tener cuidado con los falsos maestros que introducen de manera sutil su veneno, camuflado con algo de verdad. Dios te ama. Y por ahí mismo va, Dios te va a prosperar. Y usted espera pues que la próxima frase sea, pero tienes que arrepentirte. Por ningún lado te dice, tienes que arrepentirte. Tú eres bueno, tú eres, ven y pacta. Y ahí comienza, y eso es una, comienza a deteriorarse más y más y más y más, y ya ustedes saben. Entonces, no porque una persona, escúchelo bien, no porque una persona denuncia los falsos maestros y tiene muchos seguidores, significa que es de sana doctrina. Tenga cuidado, no coma grueso como dicen en otros países. Debemos pasar absolutamente todo al filtro que como cristianos usamos. ¿Cuál es el filtro? Pues la palabra de Dios. Los mismos nobles, ¿se acuerdan los cristianos nobles de Berea? Ellos le cuestionaban y analizaban todo lo que nuestro hermano Pablo exponía. Ellos no tragaban grueso, ellos atentamente, minuciosamente,
un segundo, avíseme cuando sea el momento de las preguntas y respuestas, mi hermano Pablo, para hacerle la pregunta. Y ellos estaban atentos, ellos no podían dejar pasar ahí a una herejía, no, cuidado. Así que cuidado, iglesia, ahí viene una advertencia. Cuidado, iglesia, con los que hablan sutil, con los que hablan lindo. Cuidado. Cuando el texto menciona la Odisea, esta era una ciudad cercana, solamente 13 kilómetros de Colosas, en el mismo valle, y Epafras aparentemente comenzó una iglesia en cada una de esas ciudades del valle, del río Licio. Es decir, Colosas, la Odisea y también Hierápolis. Así que el apóstol quiere decir, porque para probar que los que le acabo de decir, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, colosenses, y también por los de la Odisea, y por todos los que, al igual que ustedes, jamás me han visto. Con toda posibilidad, la frase "y por todos los que" incluye a los miembros de la iglesia de Hierápolis. ¿Cómo lo comprobamos? Colosenses capítulo 4, versículo 13. Ahora, estas tres ciudades estaban tan cerca la una a la otra. Si un peligro espiritual amenazaba a una, oiga, escúchelo bien, era casi inevitable que afectara también a las otras dos, porque estaban cercas, aunque no fueran de la misma intensidad. Cuando el texto menciona a todos los que nunca han visto mi rostro, nuestro hermano Pablo no comenzó esta iglesia, ya que la comenzó Epafras. Sin embargo, Pablo agonizaba en oración por ellos y le amaba. Pero aquí hay dos conceptos erróneos que debe evitarse. Bueno, primero, el punto de vista apoyado por muchos que el apóstol afirma tácitamente de que jamás estuvo en Colosas. Pero no se debe confundir la iglesia con la ciudad. Ahora, piense que cuando Pablo viajó rumbo a Éfeso en su tercer viaje misionero, todavía no había iglesia que visitar allí en Colosas. Como segundo punto, tenemos la idea de que el apóstol era un verdadero extraño para cada uno de los miembros de las tres iglesias. Casi todos los eruditos, aun aquellos que sostienen el punto de vista anterior, tienen mucho cuidado de dejar en claro, por cierto, que Pablo conocía realmente a algunos de los miembros de la iglesia de Colosas y quizás también algunos de los que pertenecían a las otras iglesias del valle de Lico. Ahora, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Léalo bien, riquezas de pleno entendimiento. No está hablando de riquezas materiales, ni tampoco pues que va a tener pues dinero en abundancia. Para los amigos de la pseudo prosperidad, tengan cuidado. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Cuando el texto menciona sean consolados, esto es un aoristo subjuntivo pasivo, que se deriva de la misma raíz que parakletos, lo cual se usa del Espíritu Santo y de Jesús en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. También lo pueden corroborar en Juan 14, 16, Juan 15, 26, Juan 16, 7. Lo pueden apuntar. Sí, el paracletos es la palabra en el original griego que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Es como un soldado que está ayudando o apoyando a otro soldado que está caído en guerra, y el soldado pues número uno ayuda al soldado número dos, lo levanta, lo reanima, dice, ven, levántate hermano, ¿qué te pasa? No importa que te hayan disparado, levántate, sacúdete, vamos rápido, avancemos a la meta. Bueno, ese es el Paracletos, el Espíritu Santo. Recuerdan, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy, es necesario que yo me vaya. Y acuérdense, ¿para qué? Para que venga el Paracletos, el Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero Señor, pero tú no estás aquí, tú estás a la diestra del Padre. Y entonces, ¿qué? ¿Mintió el Señor? No, no mintió. Está el Espíritu Santo. Es Dios. No nos ha mentido, por si acaso. Bueno, de hecho el Señor dijo que iba a preparar morada para nosotros. Así que bueno, sigamos.
Ahora, su significado básico es ser llamado a la par de una persona para ayudarlos y consolarlos. Estoy hablando del Paracletos. Era una metáfora del sistema legal de Roma. El concepto de abogados de defensa viene de este mundo. Al decir para que sean consolados sus corazones, quizás sería mejor decir para que sean confirmados sus corazones. Los colosenses necesitaban afirmación más que consolación en aquellos momentos. Cuando el texto menciona unidos en amor, esto es un participio aoristo pasivo de un componente, el cual es sin, S-Y de yuca, N, sin, que era usado en la Septuaginta para la palabra instrucción. Isaías, capítulo 40, versículo 13 y 1 Corintios 2, 16 para corroborar. En los escritos de nuestro hermano Pablo es usado como metáfora del cuerpo físico creciendo a una unidad madura. Efesios capítulo 4, versículo 16 para corroborar. Este crecimiento y unidad son posibles solamente en Cristo Jesús. Usted no va a crecer solo. Lejos de Cristo, nada podemos hacer, dijo el Señor. En el Espíritu vamos a crecer y en amor. La unidad, mis hermanos queridos, es muy importante en una situación que tiene que ver con los herejes. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 6. Mis hermanos, ¿cómo van a estar el cuerpo de Cristo separado para tratar de identificar un problema en el mismo cuerpo? Usted tiene un golpe, ay, me golpeé, no sé, en el brazo, y con la otra mano se va sobando, me hago entender. Todo el cuerpo, eso ya lo había mencionado en la clase anterior, todo el cuerpo de Cristo funciona como un mismo engranaje. Cristo a la cabeza. Aleluya. Así que esta es una frase importante, pues los colosenses necesitaban permanecer unidos en los momentos de prueba, así como nosotros necesitamos permanecer unidos. Ay, me cayó mal el hermano David Silva. Ya no quiero estar en Biblia Libre. Ay, me cayó mal el hermano Edgar porque, no sé, se ríe mucho del predicador tal. No, mis hermanos, no. Y acuérdense que hay temas que son primarios, temas que son secundarios, y todos nos equivocamos y todos también acertamos. Pero cuando acertamos no por nosotros, sino porque el mismo Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer y nos lleva para adelante. Para adelante y con fuerza. La unidad era importante para ser capaces de enfrentar a los falsos maestros. La versión Dios habla hoy, o Biblia Dios habla hoy, dice enriquecidos. La Biblia de Jerusalén dice toda su riqueza. Y otras versiones de la Biblia dice todas las riquezas. Nuestro hermano Pablo usa con frecuencia el término riquezas para describir el amor de Dios en Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 4, Efesios 1, 7 y Filipenses 4, 19 para corroborar. Los creyentes, mis hermanos queridos, son espiritualmente ricos. ¿Qué? ¿Con un BMW? ¿Con una casa con una piscina, una mansión? No. Los creyentes son espiritualmente ricos por la riqueza de Dios y generosidad en Cristo Jesús. Todos los beneficios, mi hermano, ya con el mismo hecho de saber de que tenemos la salvación asegurada, ¿no le parece que es un regalo inmerecido? Alguien dice, yo quiero ir a las noches de sanaciones y milagros. Pero sí, mi hermano, usted puede irse enterito. Usted no podía, usted estaba en la silla de ruedas y de repente el falso profeta lo levantó de la silla y caminó. Mi hermano, usted puede ir enterito al infierno. Enterito. Ustedes recordarán, ¿no? ¿Qué era más importante para el Señor Jesús cuando Pablo le dijo que le quitara el aguijón en la carne? 3 veces le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es más importante? El mismo hecho de conocer a nuestro Señor Jesús, conocer la doctrina, permanecer en Él y poder compartir el mensaje. Mi hermano, eso es un regalo que no se compara con nada, mi hermano. Con nada. Porque cuánta gente hay en este mundo que tienen dinero por montón y sin embargo no pueden dormir. Viven intranquilos, viven inseguros. Alguien por ahí me dijo, oye, y tú quisieras vivir, ahora como está la situación, tú quisieras vivir gratis,
en una casa, pero con una gran piscina y con perros y con tu familia. Y yo pensando en mis hijos, ¿no? Bueno, sí, y con un patio para que tenga columpios y para que ellos jueguen. ¡Qué lindo! Ya, ¿y dónde? ¿Y qué debo hacer? Bueno, es en Ecuador, pero me estaba probando. No, mi hermano, no puedo. ¿Por qué? Porque de qué vale que le den una mansión, pero si le van a dar en un lado donde sabe que lo van a matar. O sea, a lo que quiero llegar es que hay prioridades, que es prioritario en esta vida. Mi hermano, conocer a Dios sobre todas las cosas. El conocimiento que lleva a la vida eterna. Y si estoy enfermo, ¿qué me importa si estoy enfermo? Lo más importante es que tengo la dicha, tengo el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios y poder compartirla. Imagínense. Acuérdense que una bendición para usted. ¿Y por qué Dios no me dio este trabajo? Usted no lo sabe. Usted lo puso en oración. Pero si Dios no le concedió eso, solo Él sabe si verdaderamente eso era para usted. Si le iba a ser de bendición o le iba a ser de maldición. Usted no sabe qué iba a pasar en ese trabajo. Etcétera, etcétera. Que la meta de Pablo era que todos los creyentes en Colosas llegasen a alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, es decir, que tuviesen la plena seguridad y firme convicción de lo que habían creído. Usted sabe en quién ha creído. A usted, si usted está parado sobre la roca, a usted no le van a venir a engañar con que, oye, por acá hay una iglesia y dicen que el Espíritu Santo es mujer, Dios madre, etcétera, etcétera. A usted, si usted está parado sobre la roca, usted no lo mueve nadie. No lo mueven. Porque acuérdense que estamos ya en el milenio. Aleluya. Satanás está atado. Esto es limitado en una de sus facultades. ¿Qué facultad? La de engañar a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Ahora, pues no va a engañar a los cristianos. Solo va a engañar a los que no son cristianos. Está limitado. Esa facultad está restringida o está atado. Pero bueno, eso es otro tema. No voy a entrar en tema escatológico hoy día porque pues estamos en Colosenses, perdón. Bueno, cuando el texto menciona pleno entendimiento, Pablo continúa usando términos y conceptos usados por los falsos maestros gnósticos. En esta frase, pleno es un componente del griego pleroma, la cual era usado por los herejes con referencia a los niveles angelicales. El término sunesis, que significa entendimiento, es de igual manera un componente, como el que le acabé de mencionar hace un momento, sin, S, Y de yuca, N, que se combina con pleroma. Ahí lo tenemos en el capítulo 1, el versículo 9. Estos falsos maestros estaban tratando de hacer que el cristianismo fuera entendible, revelado y aplicable, ¿pero qué? Pero a una sociedad y a una cultura griega. Este mismo motivo hace que muchos herejes modernos fuercen el evangelio en formas de pensamientos modernos o categorías. Recuerden que Pablo dijo que no debemos ajustarnos o acomodarnos a las modas, o a la moda, perdón, de este siglo. No, pues que ahora pega pues una predicación ahí en un estadio y con unas pantallas gigantes y ponemos a los payasitos y todo el equipo y el elenco de Disney, Mickey Mouse, Tribilín, todo, y no importa, y todos ahí se van a convertir. Lo traemos a Dante Gebel también. No, mis hermanos, no nos acomodemos a las modas de este mundo, dijo el hermano Pablo. Y pues no es que lo dijo Pablo porque lo dijo Pablo porque el Espíritu Santo había inspirado a nuestro hermano Pablo para que dijera esa advertencia. Cuando el texto menciona conocer el misterio de Dios, una vez más, mis hermanos, esto debe observarse en contexto del énfasis que los falsos maestros ponían a acertar un misterio último en conocimiento acerca de la salvación. Para Pablo, el verdadero conocimiento, ahí tenemos la palabra epignosko, con K, epignosko, solamente se podía encontrar en el Evangelio de Cristo, el cual es el misterio de Dios. El sustantivo Cristo está en oposición con el sustantivo misterio, de modo que Cristo es el misterio de Dios. Cristo es el revelador de Dios y Dios se ha dado a conocer de manera personal a los hombres mediante Cristo Jesús. Ustedes recuerdan cuando él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Bueno,
Juan 14:9 y Hebreos 1:1 para corroborar esta gran verdad. La versión Dios habla hoy dice secreto y otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera, dice misterio. Mis hermanos, Dios tiene un propósito unificado en la redención del hombre que aún precede la caída. Pistas de este plan son reveladas en el Antiguo Testamento y los pasajes universales en los profetas. Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 12, 3 y Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Sin embargo, esta agenda llena aún no estaba clara. Pero con la venida de Jesús y del Espíritu, comenzó a ser más obvia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 8. Pablo usa el término misterio para describir el plan de redención total. Primera de Corintios 4:2 y Efesios 6:19 para corroborar. Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mira esa palabra ahí, escondidos. Ahí tenemos la palabra apócrifos. Palabra griega que significa secreto, o en este caso un secreto pero bien guardado. ¿Ok? Pero con miras a que sea revelado ese secreto, ¿no? Bueno, cuando el texto menciona en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, este versículo refuta el énfasis de los falsos maestros y magnifica la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo corroboramos? Romanos capítulo 11, versículo 33. Es gramaticalmente posible que esta frase de apertura sea neutro, no masculino, así que se refiere al misterio, como lo menciona en la versión Biblia de Jerusalén. Ni hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura tiene algo que ofrecer que no pueda ser hallado en Cristo, un grado infinitamente superior y en una esencia incomparablemente superior. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como el tesoro escondido del que Jesús hablara en la parábola, en efecto, escondidos, pero para ser desenterrados y no para permanecer escondidos. Mateo capítulo 13, versículo 44 y Proverbios capítulo 2, versículo 4. Ahí tenemos, como le había mencionado, la palabra griega apócrifos, de la cual se derivan nuestras palabras apócrifo o apócrifos. Claudio Josefo, según Claudio Josefo en Guerra de los Judíos 2.8.7, se lo recomiendo, dice que el principiante, antes de ser admitido para participar de todos los privilegios de la secta de los esenios, tenían que hacer tremendos juramentos de no ocultar nada de los miembros de la secta y no relatar ninguno de sus secretos a otros. Aún así fuera torturado hasta la muerte. Y de la misma forma de guardar cuidadosamente los libros de la secta y los nombres de los ángeles. Ireneo de Lyon, ustedes recordarán, ¿no? Uno de los primeros padres de la iglesia. Ireneo de Lyon en su obra Contra las herejías, ahí en el 1.10.1 dice que los marcionistas alegaron un sinnúmero de escritos apócrifos y espurios que ellos mismos habían forjado. Clemente de Alejandría, en su obra Estromata o la Miscelánea 1.15, afirma: aquellos que siguen la herejía de Pródico se jactan de poseer los libros secretos de este hombre. Los falsos maestros que habían incomodado a los colosenses en sus peligrosas doctrinas similarmente podrían haberse jactado de sus escritos secretos y escondidos. Así que de este modo, mis hermanos, la palabra apócrifo era en primer término un título honorable, en primer término, el cual era usado por los herejes mismos para calificar sus doctrinas esotéricas y sus libros secretos. Pero dado el carácter general de estas obras, como fue usado por escritores ortodoxos, llegó a tener el significado de falso o espurio. Es evidente que el apóstol Pablo tiene también tiene en mente este fin práctico aquí en Colosenses. Acuérdense que Pablo tenía que refutar como sea, y por último, si tenía que
utilizar las mismas palabras de estos amigos torcidos, pues él se las utilizaba. Por tanto, lo que el apóstol quiere, claro, pero Pablo lo hacía de una manera pues bíblica, ¿no? De una manera cristocéntrica. Ahora, por tanto, que el apóstol quiere decir es que Cristo, mejor dicho, en Cristo se guardan todos estos tesoros. Así, a rajatabla, sin más ni más. En Cristo se guardan todos estos tesoros. Por lo tanto, vengan y descúbranlo y enriquezcanse con él. Pablo concluye con un ataque final contra los gnósticos judaizantes que ofrecían un conocimiento más profundo de las cosas espirituales y poseían el secreto de la verdad en sus sistemas. En él, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban, por cierto, a los colosenses, pensaban que poseían la clave para abrir la puerta de entrada a la sabiduría y el conocimiento. Pablo obviamente refuta esa pretensión diciéndoles que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están almacenados solamente en Cristo Jesús y que los falsos maestros solo podían ofrecer ¿qué? Especulaciones. Si usted tiene una duda, no vaya donde el hereje de la esquina que se hace llamar apóstol o profeta. Vaya directamente a las Sagradas Escrituras. Busque un pastor de sana doctrina. Bueno, yo sé que están escasos, pero pídale al Padre Celestial que le dé discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. No pierda la fe. Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mira, ¿desde qué tiempo? ¿Desde qué tiempo se ve esta situación? Cuando el texto menciona que nadie os engañe con palabras persuasivas, esto es un subjuntivo presente medio, o sea, deponente. Este verbo era usado a manera de engañar o engañarse a uno mismo y para razonar una falsedad o defraudar o distorsionar. Santiago, capítulo 1, versículo 23, lo corrobora. Esta falsa ilusión se llevaba a cabo por medio de razonamientos elocuentes, argumentos convincentes. ¿O acaso usted no ha escuchado un torcido que usted ve que comienza a hablar y predicar y parece como que, oye, no será esa una doctrina, pero es que, oiga, pero tarde o temprano el mismo Dios Trino va a permitir exponer a esta gente y claro, obviamente le va a dar el discernimiento a usted para que usted pueda decir, no, aquí esto está mal. Jesucristo no es un ser creado, Jesucristo es Dios. Él no tuvo principio, Él no tendrá fin. Cuidado, amigos testigos de Jehová, cuidado. Bueno, falsos maestros, los falsos maestros siempre son lógicos, atractivos, alegres, chéveres, individuos persuasivos muy diferentes a Pablo, muy diferentes. 1 Corintios 2, versículo del 1 al 5. La intención del enemigo es engañar. Escuche esa palabra, engañar. En el original griego es paralogizomai. Paralogid, con una D en medio. Paralogizomai. Que significa literalmente persuadir, extraviar, engañar por medio del uso de artimañas. Recuerden el caso de Labán. Si han de recordar el caso de Labán. Ahí en Génesis 29, 25, si mal no recuerdo. Recuerden el caso de Labán cuando engañó a Jacob. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Usted recuerda, ¿no? Esa historia es, pero de telenovela, ¿no? Bueno, el método del enemigo es el uso de palabras persuasivas, que en el griego es una sola palabra. Pitanología. Pitanología. Y solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. En la literatura secular, dicha expresión se usa en el vocabulario legal refiriéndose al discurso persuasivo de un abogado y escuche bien, y su habilidad para influenciar al tribunal a dar un veredicto favorable. Ustedes tienen que haber visto cómo son los abogados, ¿no? Uy, esos abogados, cosa seria.
Los falsos maestros, mis hermanos, podían confundir a los colosenses por medio del uso de palabras persuasivas y de argumentos engañosos. Es por eso por lo que Pablo previene a los creyentes que no se dejen engañar por dicha estratagema, artimañas, como lo quiera llamar. El original no apoya la idea de aquellos que piensan que Pablo tiene en mente una persona en particular cuando coloca esta advertencia, porque sin duda, mis hermanos queridos, habían no solo uno, habían muchos falsos maestros. Por lo tanto, es como si Pablo dijese: cuando alguien o algunos vengan a vosotros con argumentos atractivos, no os dejéis desviar por ese individuo y sus discursos sutiles. Es más, tenga mucho cuidado cuando le ponen la música suavecita y te hablan así bonito. Y mira, ¿sabes qué, hermana Rubí? Yo sé que estás sufriendo. Mi hermano, ¿quién no sufre en esta vida? Yo sé que estás sufriendo, pero el Señor ya me ha dicho que confíes en Él. Y mira, espérate un ratito. Y se queda un rato así, ¿no? Como en trance. Y me está diciendo que tienes que creerle a Él y por eso tienes que pactar. Tienes que pactar. Y claro, para todos estos torcidos, pactar con la semilla es: cáete con la lana, cáete con el billete, cáete con los bolívares. Para los hermanos allá en Venezuela, cáete con ese billete. Créele al Señor. ¿Cuánto amas al Señor? Mira, así como tú tanto amas al Señor, así te caes con tanto billete. Más o menos así. Tengan cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Porque y cada vez se inventan unas. Bueno, recuerden que los términos o palabras que utiliza Pablo tienen connotación bajo la ley romana. Versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vea que hago esa pausa ahí. En Cristo. Así como lo he venido haciendo en todos los estudios. En Cristo. Sin Cristo, nada. Cuando el texto menciona aunque, esta es una oración condicional de primera clase, la cual se asume que es una verdad desde la perspectiva del autor o para un propósito literario. Pablo obviamente no estaba con ellos físicamente. Sin embargo, oraban por ellos y se sentía unido a ellos. Cuando el texto menciona no obstante en espíritu estoy con vosotros, esta misma expresión se usa en 1 Corintios 5:3. Noten, mis hermanos, la conexión con esta declaración. Primero, la comunión de todos los creyentes en Cristo, la cual fue sentida profundamente en la iglesia primitiva. Recordarán, y lo vamos a volver a ver cuando veamos el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 5. También como punto 2 tenemos la fuerza con que Pablo siente esta comunión con aquellos que en su mayor parte no le habían visto y que por tanto él no conocía personalmente. Es razonable, mis hermanos, pensar que Epafras había entregado al apóstol un informe bastante gráfico de cómo era la iglesia de Colosas y algunos detalles, ¿no? Pablo quiere expresar mucho más que simplemente en mi imaginación puedo contemplaros en este momento, amigos míos. Es como si estuviese con vosotros. Más o menos así. Que por cierto, esto estaba incluido, pero había más que eso, y a saber, estoy con vosotros en corazón y espíritu. Estoy con vosotros para ayudaros y regocijarme con vosotros. Así como lo indica, ¿no? Como Tíquico y Onésimo os contarán. Ustedes en el capítulo 4 lo veremos, versículos del 7 al 9. La prueba se nota en cómo el apóstol, usando un lenguaje muy similar, se hace valer en la congregación de Corinto, tomando una parte real en un asunto de disciplina, aun cuando no estaba presente corporalmente, y también demuestra cuán afectuosamente hace que su presencia espiritual sea sentida en la iglesia de Tesalónica, separados de vista, pero más no de corazón. La versión Reina Valera del año 1960 dice buen orden y la firmeza. Otras versiones de la Biblia dice buen orden y dedicación.
Estos son términos militares para la organización y dedicación o términos usados en la construcción para una fundación sólida y segura. Efesios lo corrobora, capítulo 6, versículos del 10 al 17. Segunda de Timoteo 2, versículos 14 al 19 y primera de Pedro 5, 9. Estos términos describen la fe de los creyentes colosenses en medio de los ataques y confusión de los falsos maestros. Mi hermano, le hago una pregunta. Es más, creo que ya la habíamos visto esta pregunta. Mi hermano Eleazar, Dios me lo bendiga, puede habilitar su micrófono hasta mientras tomo agua, mientras le hago la pregunta. ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios permite los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles a este tiempo? En medio de todas estas sinagogas y en algunos casos hasta en el parque. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué no los extermina ahí? Sácate que de un solo rayo, ¿no? Cuéntenos, ¿por qué usted cree que Dios permite la existencia de estos apóstatas, falsos maestros, apóstoles, profetas, y ahora pues se hacen hasta llamar evangelistas? Imagínense, pero usted los escucha y bueno, cuéntenos. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están todos ustedes? Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad de intervenir, hermano. De verdad, hermano, aparte de que Dios es soberano pues, en todas las cosas y nadie puede obligarle a hacer las cosas de otra manera, yo personalmente pienso que, por lo menos en mi posición particular, ayudó a que yo abriera los ojos. Me siento que las personas que están claras, en verdad que están buscando la verdad que está guardada acá en el Evangelio, que andan buscando a Cristo y que bueno, que ahora estando acá en Biblia Libre he aprendido que es Dios quien coloca tanto el sentir en nosotros como el hacer, pues, que nosotros no hacemos nada en nuestro estado pecaminoso y de verdad que lo utiliza es para eso, pues, para eso y darle la oportunidad como y en su infinita misericordia y paciencia que se arrepientan, pues eso es lo que veo que el Padre está haciendo en su infinita misericordia, es lo que puedo ver. No lo había visto de esa manera, pero es interesante su respuesta, mi hermano. No lo había visto de esa manera. Es más o menos como cuando usted practica y practica karate. ¿Cómo usted va a saber, cómo el mundo, cómo su familia va a saber si verdaderamente usted está aprendiendo karate? Oh, sorpresa, un torneo, una competencia, ¿cómo le llaman? Competition, ¿cómo le llaman? Bueno, un torneo en donde traen ahí a un karateca desde Rusia y lo ponen enfrente a usted. Mi hermano, mientras usted no le vengan los momentos difíciles, usted no va a saber si verdaderamente está preparado o no. Mientras no venga un falso maestro, pues ¿cómo usted va a saber si verdaderamente está preparado, bien parado sobre la roca y sabe y está consciente de las doctrinas bíblicas y no lo pueden mover con la doctrina primaria? Pues ¿cómo lo va a saber si no va a tener Ese es un buen punto, mi hermano. Mire, he aprendido algo el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿cómo yo lo tenía claro? O cómo yo lo interpretaba también, que eso es una interpretación muy buena también, mi hermano querido, es válida, es muy válida. Pues Dios permite los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera, etcétera, pues porque, sobre todo en este tiempo, porque estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos difíciles, porque toda esta gente sirve como filtro al cuerpo de Cristo para que más rápido se separe la cizaña del trigo. Ya estamos en tiempos difíciles, mi hermano. Como filtro. Porque pues imagínense que todo sea pues color de rosa, como que estamos en Alicia en el País de las Maravillas. Imagínense. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y de hecho también es parte de la profecía, como dice segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos en que no soportará la sana doctrina, etcétera, etcétera. También es parte, todo está escrito también. Pero bueno, gloria a Dios. Vea cómo ahí vamos desmenuzando ahí. Los creyentes en Colosas podían resistir. Y aparte de eso, muy bien mi hermano, no sé quién es el hermano que me escribió. Los falsos profetas también, o la existencia de los falsos profetas, es una de las señales evidentes y claras de que Cristo viene pronto.
Es más, esa sería la primera razón. Es una señal de que Cristo Jesús, Señor nuestro, viene pronto. Bueno, los creyentes en Colosa podían resistir el peligro del enemigo por medio del orden y firmeza, que eran voces militares, y describen la actitud de los colosenses, quienes al ser atacados por el enemigo habían cerrado filas, demostrando la formación ordenada y la madurez de una tropa muy bien preparada y disciplinada. En su mayor parte, el informe que hizo nuestro hermano, ¿cómo le llama? Epafras, que se lo dio pues a nuestro hermano Pablo, era favorable, aunque de ninguna manera había minimizado los peligros que amenazaban la iglesia. No obstante, había sido muy cuidadoso de dejar bien en claro que en general los colosenses no se habían movido de su fundamento. Entre ellos había un gran amor genuino. Aprendamos. Había un gran amor genuino y que también tenían un buen orden. Aprendamos. Es decir, no se había producido ningún cisma, ni había faltado una disciplina o conducta ordenada y una fe pura y resuelta. Versículo 6 dice, por tanto, acuérdense que el por tanto es como la bisagra de una puerta, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahí tenemos ese texto que dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Mi hermano, la fe cristiana es personal, una vida y un cuerpo de verdades. El verbo usado ahí es paralambano, y tiene dos connotaciones. Primero, dando la bienvenida a una persona. Mateo 1:20, Juan 1:11, Juan 14:3, para corroborar. Como segundo punto tenemos el recibimiento de la tradición. 1 Corintios 11:23, Gálatas 1:9 y Filipenses 4:9. Los colosenses escucharon el contenido del evangelio a través de la predicación de Epafras. Después, personalmente, por cierto, le dieron la bienvenida al evangelio. Juan 1:12 para corroborar. Una fe bíblica es un pacto donde Dios pone la agenda y hace el primer contacto, y cada individuo debe responder con arrepentimiento, fe y obediencia. Obviamente no van a responder los que no han sido considerados desde antes de la fundación del mundo. Si usted es una persona que borracho, asesino, drogadicto, lo que sea, muerto en sus delitos y pecados, si está escogido para salvación, mi hermano, tarde o temprano, si está escogido para salvación, tarde o temprano, el Espíritu Santo lo va a levantar de muerte a vida, de esa muerte espiritual, tarde o temprano. Juan 6:44 y 45, Juan 6:44 hasta el 65 lo corrobora. El mensaje de los falsos maestros distorsionaba la teología de ambos, el contenido del evangelio. Cuando el texto menciona de manera que, la traducción que se le da al adverbio Jos, J-O-S, parece referirse a la forma en que se ha hecho algo. Los colosenses habían recibido a Cristo por medio de las enseñanzas de Epafras, tanto doctrinal como prácticamente. Usted no se quede solamente con la lectura de las Sagradas Escrituras. Tiene que ser, pues, que la gente tiene que decir, ese hermano David verdaderamente es un cristiano. Ese hermano Matías verdaderamente es un cristiano. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, yo soy cristiano. Mentira. ¿Por qué? Porque las acciones, ¿no, verdad? Hay una evidencia, eso también lo vimos en clase pasada. La evidencia externa es el fruto del Espíritu Santo. La evidencia interna en el mismo creyente es Romanos 8:16. El mismo Espíritu testifica de que somos hijos de Dios. Usted no va a andar así como que, ¡ay! Ya Israel firmó el acuerdo con Ecuador y van a lanzar los misiles. Y la CNN. Y usted no tiene paz. Muchos dicen ser cristianos y están con esa israelolatría que lo único que le va a producir es paranoia. Usted no va a tener paz, mi hermano. ¿Cuál es el caso antagónico? Pues el cristiano. El cristiano sí tiene paz. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesucristo que dijo, yo me voy, pero mi paz os dejo. Pero no la paz de este mundo, no la paz así de que está, sí, hoy tengo paz, pero apenas escucha una balacera en la esquina y ya está asustado.
apenas de repente vio las noticias CNN, porque pues para todos los amigos dispensacionalistas, y lo digo con todo respeto, viven en una paranoia y están atentos a cada noticia de la CNN o también los dibujos animados, los Simpsons. Y mira, ve, los Simpsons ya lo predijeron y ya, y quieren buscar el libro de Enoch, que ni siquiera lo escribió Enoch. Imagínense. Mis pasos dejo, pero no la paz que da este mundo, dijo el Señor Jesucristo. De paso, el Señor Jesucristo dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, tranquilos. Yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo, el Señor. Él es el gran yo soy. Ego mai. Yo soy. Ego mai. El Señor yo soy. Ahora corrían el peligro de apartarse de dichas doctrinas. Y es por eso, por lo que Pablo los exhorta a continuar firmes en la práctica de la fe. Es que mi hermano, usted combate el error ¿con qué? Con la verdad. ¿Cómo combate las herejías? Es más, ¿cómo hace usted una verdadera batalla espiritual? ¿Qué dice la Escritura? ¿Tiene que atar y desatar? Mentira. ¿Tiene que gritar así en el parque y que se abran los cielos? No. ¿Cómo usted combate el error? Pues Pablo lo dijo, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo combate el error? ¿Cómo combate la mentira? Vea, le presento una metralleta, una AK-47, vea, aquí está, con las escrituras. Así usted combate los errores. Que María subió a los cielos. Mentira. María necesitaba de Dios para el perdón también de sus pecados. No, que Jesucristo él no es Dios, es solamente un ser creado. Mentira. Jesucristo es Dios. ¿Cómo lo combate? Ahí usted saca rápido y comienza a usar la espada. Juan 1:1, vamos al original griego. Ahí tenemos, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y usted sabe manejar ahí la espada. Y mentira, ¿y cómo compro? Vámonos al griego, vámonos al griego. Ahí está. Y usted le pone ahí está en griego la palabra isos. Ahí viene la palabra isósceles. O sea, es como que el mismo padre estaba con el hijo cara a cara en el principio. Se imagina, hay gente que dice que es creado Jesús. Tremenda herejía. Cuidado, eso sí es un tema doctrinal ortodoxo primario. Pero bueno. Seguimos, sí, efectivamente, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, entre otros textos. Usted tiene para bajar todas esas doctrinas, pero eso sí, con humildad. No se meta a esos debates ahí de los youtubers de moda. Cuidado, cuidado. Usted es un cristiano. Es como si el apóstol Pablo les dijese a los de Colosenses, comenzasteis bien, seguid por ese camino sin desviaros ni a la derecha ni a la izquierda. Más o menos así. Ahora, cuando el texto dice, habéis recibido, una mejor traducción sería simplemente recibisteis, ya que fue un acto efectuado por los colosenses. Esa palabra se usa para describir el acto de recibir una verdad que se transmite. Filipenses 4:9, 1 Corintios 11:23 y Gálatas 1:9 para corroborar. Cuando el texto menciona Señor Jesucristo, esta afirmación era la declaración pública de fe en el bautismo de la iglesia primitiva. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13, 1 Corintios 12:13 y 2 Corintios 4:5. Acuérdense lo de Romanos, ¿no? Que dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa, etcétera, 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 ¿no? Pero eso pues no es, o sea, cuidado, ¿no? Porque ese texto lo usa como a nivel de misticismo, ¿no? Así como que, rápido, te vas a morir, di rápido, yo te reconozco, Señor, tú eres Jesús, el Señor, y me muero, y abrí los ojos supuestamente en el cielo, imagínense. Como que a los últimos 5 minutos de su vida va a frotar la lámpara de Aladino. Así no es, mis hermanos queridos. De hecho, el contexto de reconocer públicamente a Cristo era bajo presión. Acuérdense de Policarpo, obispo de Esmirna. Ustedes recordarán, ¿no? Que lo quemaron en la hoguera. Lo quemaron vivo. Mientras lo estaban quemando, le estaba cantando. Era la afirmación de que Jesús Nazareno es el Mesías del Antiguo Testamento y la deidad encarnada. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Esta expresión es ton Christon leson, ton Kyrion.
que no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Indudablemente, Pablo estaba enfatizando tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Él es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. La unión hipostática, eso es inseparable. Cosa que los gnósticos negaban ambas realidades. Cuando el texto menciona andad en Él, este es un imperativo de presencia activo, ya que el cristianismo no solamente es un credo teológico, también es un estilo de vida. Andad. Efesios capítulo 4, versículo 1 y Efesios 5, 2. Aquí Pablo se enfoca en el aspecto personal de la fe cristiana, como lo hace el Evangelio de Juan. Colosenses 1:12 lo corrobora, Colosenses 3:16, 6:40, 11, versículos 25 y 26. El original enfatiza en Él. Y el verbo andar está en el tiempo presente, o sea, en acción continua y en el modo imperativo, indicando que es un mandato. Me hice entender, es un mandato. Ahora, como lo había mencionado, ¿no? Es Dios quien pone el querer como el hacer en el ser humano, específicamente en el cristiano, no en el ser humano en general, en el cristiano. Porque usted no va a encontrar un cristiano que se levanta, ¿no, verdad?, en la mañana y ay, bostece. Hoy como que tengo ganas de atracar un banco. Hoy como que tengo ganas de hacerle daño a la esposa del pastor. Pero que el pastor no se entere. Usted no encuentra un cristiano así. Mentira que es cristiano si usted ve una situación irregular. Y tiene que denunciarlo. Tiene que agarrarlo, cójalo, llámelo aparte, siga el protocolo. Acuérdense, ¿no? El protocolo de busca 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Si no te hace caso, al final exhórtalo públicamente. Pero no se quede callado. Eso no es conmigo, uy, ahí están, ves. No, yo me voy para acá. Cuidado, porque el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. La forma quiástica o cruzada que se halla en la estructura gramatical griega de esta oración, con los verbos aceptasteis y continuad viviendo, uno al principio y el otro al final de la oración, y las referencias a Cristo, o sea, las palabras Cristo Jesús el Señor y en Él, colocadas en medio de la oración, notan además la posición enfática de en Él. Muestra que todo el énfasis recae en la necesidad de adherirse fuertemente a Cristo Jesús el Señor como aquel que es todo suficiente, como al Señor cuyos mandamientos deben ser obedecidos y cuya palabra debe ser confiada. O sea, usted tiene que confiar en el Señor y en su palabra. Efesios 3:11 y Filipenses 2:11 para corroborar. La idea es, Colosenses, no se desvíen, hagan que su vida, mejor dicho, hagan que su caminar, que su conducta, que su día a día continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, como su tradición, como Dios. Le abrazaron a Él con una fe viva, así como se les enseñó. Efesios capítulo 4, versículo 20 para corroborar. Las palabras ahí, aceptasteis, se usa aquí en un sentido técnico, es decir, recibir de otro por transmisión, extendiéndose la línea de transmisión desde Dios hacia Pablo, de una manera directa y también indirectamente, de este a Epafras hasta llegar a los colosenses. 1 Corintios, mi hermano, el que es cristiano le va a llegar la palabra como sea. O sea, el que está considerado le va a llegar la palabra como sea. Es más, le voy a decir algo. La palabra le va a llegar tarde o temprano, le va a llegar a todos en algún momento de su vida. Lo que pasa es que no todos la van a aceptar. Más adelante, cuando veamos Colosenses, ahí voy a explicar la diferencia entre la palabra dekomai en el original griego, dekomai y paradekomai. Anótelo, apúntelo como investigación con K. Dekomai, paradekomai. Pero lo veremos más adelante. Así que, pero téngalo ahí como investigación, mi hermano querido. Sigamos con el estudio de Colosenses. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracia. Wow. Mire, ahí hay 4 cosas que evidencian el andar en Cristo Jesús para el creyente. Por eso es importante observar los 4 participios que el apóstol usa aquí. Ahí tenemos una palabra erixotenoi. Yo sé que son difíciles esa palabra de pronunciar. Erixotenoi, que es un participio perfecto pasivo. Ahí tenemos una palabra que es epoikodomumenoi, que es un participio presente activo. Tenemos bebayumenoi, presente activo. Y tenemos periseuontes, participio presente pasivo. Eso después yo se los paso ahí en una diapositiva. Lo comparto para todos los hermanos que están en los grupos de WhatsApp. Que usted no está en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo que no está? Pues vea, mi hermano querido. Escriba info@biblialibre.org. Mi hermano, ahí le pasamos el link para que entre a los grupos de WhatsApp de estudio. Bueno, todos estos participios expresan una acción continua y un progreso marcado en la vida espiritual de los colosenses. No es así como que hoy acepto a Cristo. Aleluya, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Y usted, esa misma persona, después de 20 años, usted pues ve que está con una ansiedad y ve las noticias y está mal, está temblando y tiene un hogar que se le cae a pedazos y no tiene, o sea, como cabeza de familia, 0 a la izquierda y etcétera, etcétera, etcétera. Y usted le pregunta, oye, pero ¿y cuándo fue la última? ¿Tú eres cristiano, verdad? Claro, ¿cómo que no? Yo acepté a Cristo. Ah, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Bueno, yo acepté a Cristo hace 20 años. Oiga, ¿usted de verdad es cristiano? Mi hermano, o sea, una persona, o sea, ser cristiano no es repetir una oración, eso se llama vatologeo. Y de paso, el Señor Jesucristo dijo, no hagáis vanas repeticiones, vatologeo en el original griego, vanas repeticiones. De paso, usted no va a usar pues eso de yo recibo al Señor, pero al estilo misticismo, así, no lo haga así. Es el mismo Espíritu Santo que pone ahí, prepara los corazones. Acuérdense el ladrón en la cruz, ¿no? Soy un pecador. Y por ahí mismo, ¿no? Acto seguido, reconoce. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria. Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? Acuérdense, ¿no? Lo convence de pecado. O sea, lo trae de muerte a vida. Lo convence de pecado. Y segundo, testifica de Cristo. Decía que todos son usados como imperativos, de las cuales describen un andar digno. De allí que el primero, arraigados, es un estado logrado de ser producido por Dios, no por uno mismo. Esta es una expresión metafórica de la agricultura, era única a los colosenses. Y también lo podemos ver esto en Efesios capítulo 3, versículo 17. El segundo, sobreedificados en él, el cual es un proceso de continuación producido por Dios. Y Pablo con frecuencia usaba esta metáfora de la construcción para describir al pueblo de Dios. Y puede ser una referencia a los santos como el templo, es decir, individualmente y corporalmente. Corroboramos eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, Efesios 2:20 y 1 Corintios 6:19. El tercero, confirmados en la fe, el cual es un proceso de continuación producido por Dios. Acuérdense, mis hermanos queridos, que no es que nosotros somos santos porque nosotros producimos santidad. Lo único que el ser humano produce es pecado. Si alguien dice, no, es que voy a orar, gracias Padre, porque no me hiciste calvinista como ese que dice que tú ya lo has escogido. No, nosotros no producimos santidad, nosotros producimos pecado. Pero, escúchelo, pero es Dios mismo quien aparta a los suyos, una vez que ya el Espíritu Santo lo trajo de muerte a vida, ya lo hizo reconocer sus pecados, está regenerándolo día a día, lo está preparando, etcétera, etcétera. Hay un proceso que es la santificación, y eso es, Dios inicia no es que el ser humano inicia la santificación. Yo no puedo producir santificación. Nosotros somos santos, pero somos santos de manera posicional. O sea, para el Padre Celestial somos santos, pero ¿por qué? Porque está Cristo Jesús en medio.
¿Y cuándo verdaderamente seremos santos al fin? Pues cuando estos cuerpos corruptos sean transformados en incorrupción, cuando el Señor venga con poder y gloria en la segunda venida. Aleluya. Pero por nosotros, por nuestra propia cuenta, ¿qué vamos a producir santidad? O sea, si alguien se va a jactar que dice, no, es que yo puedo producir santidad, es que yo soy santo, es que mi hermano, poniéndose una falda que le tape las rodillas, no significa que usted verdaderamente es santa. No significa eso. Porque las iglesias están plagadas de personas que están tapados así, ¿no? Ya mismo solo los ojos se le ven nada más así. Así como los musulmanes, las musulmanas. O sea, así nomás, ya mismo se les ve. Pero eso no garantiza que verdaderamente esa persona pues sea cristiana genuina. No garantiza. De hecho, ustedes recordarán quienes tenían las faldas largas, vestidos de blanco, y el Señor que les decía, sepulcros blanqueados. Y con esto no estoy diciendo ni promoviendo a que vistan de una manera indecorosa. No, mis hermanos. Pero lo que quiero llegar, o el énfasis, es que no porque una persona pues está vestida así con corbata y las mujeres tapándole hasta la rodilla, pues es que son santos. Mentiras del diablo. Mentiras. O sea, estoy hablando de las que se crean. Así, no, cuidado, mentiras del diablo. Eso es solamente el fruto del Espíritu Santo evidenciado en la persona. Ahí es cuando usted se va a dar cuenta, sí, no, pues este sí. Bueno, en la fe. Cuando el texto menciona en la fe, se puede entender como la fe subjetiva, confiar en Cristo, o fe objetiva, las doctrinas acerca de Cristo. Judas 1, versículo 3 y Judas 1, versículo 20. Porque Judas solo tiene un capítulo. El cuarto, abundando en acciones de gracia, es un proceso de continuación producida por Dios. La vida cristiana es una vida de agradecimiento a Dios por su gracia en Cristo y por Cristo. Y esto es expresado por la obediencia gozosa y la perseverancia. Pero esa perseverancia obviamente es el Espíritu Santo que nos lleva desde principio a fin, ¿no? Y estamos constantemente, y ya ustedes saben, y las obras, no las que el ser humano las hace en su naturaleza, sino las obras que Dios preparó de antemano, porque esas son que como olor fragante que suben ante el Padre. Caso contrario, pues son como trapos de inmundicia. Bueno, lo corroboramos, ¿no? En Colosenses 1:12, Colosenses 1 del 10 al 11, Colosenses 3:17. Ahora, así que el sentido de estas palabras es habiendo sido fuertemente implantados en Cristo, como por ejemplo en su amor, como aquel que es la fuente inagotable y todopoderosa de vuestra salvación, plena y libre, y continuando en ese estado, aprovechad entonces toda oportunidad de ser elevados más y más alto como un edificio que crece piso a piso, y aprovechad también toda oportunidad de ser establecidos aún más firmemente en la actividad de la fe. Ahí tenemos la palabra pistis, original griego, pistis, fe. Esto es un dativo de referencia y no un dativo instrumental. Por lo cual, esta fe debe tomarse en un sentido subjetivo, aunque aquí como en Colosenses 1:23 hay una conexión muy estrecha entre esta actividad de la fe y su objeto, como lo indica la oración que sigue: según se os enseñó, y toda oportunidad de abundar en acciones de gracia, así como les ha enseñado Epafras. Lo vemos, Efesios capítulo 3, versículo 17. Además, miren mi hermano, semejante gratitud acrecienta el sentido de obligación, de tal forma que aquellos que abundan en esta gracia de ningún modo se sentirán alentados a abandonar la abundancia que tienen en Cristo Jesús, el Señor. Porque, ¿qué dice la Escritura? En Cristo somos más que ¿qué? Somos más que vencedores. Ahora, para seguir la enseñanza, no vamos a seguir las enseñanzas de los falsos maestros. No, es más, el mismo Espíritu Santo no va a permitir que estemos ahí escuchando todos estos amigos torcidos. Salmos capítulo 116, versículos 12 al 14 para corroborar. Ahora, noten que claramente Pablo no ora para que los colosenses comiencen a dar gracias, sino que más bien pide que en el océano de su gratitud pueda constantemente desbordar su perímetro. Aleluya.
Pablo no estaba satisfecho con nada que no fuera perfecto de allí, que le agradará mucho usar la palabra desbordar, sobreabundar, y por cierto, como 10 veces en 2 de Corintios. Lo corroboramos también en Romanos 3:7, Romanos 5:15, 1 Corintios 8:8, 1 Corintios 14:12, Filipenses 1:9 y Filipenses 4 del 12 al 18 y 1 Tesalonicenses 3 al 12. Mirad que nadie os engañe, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La Reina Valera del año 1960 dice mirad. La versión Biblia de Jerusalén dice miren. Y otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, dice tengan cuidado. Este es un imperativo activo presente. Y les agrego que esto es una oración larga en el griego. En el versículo 15 lo podemos corroborar. También en 1 Corintios 8:9 y Gálatas 5:15. Mis hermanos, los creyentes debemos de continuar protegiendo la libertad en Cristo de los falsos maestros mientras ceden a hermanos más débiles. Tenemos que cuidar a los hermanos débiles en la fe. Que no caigan en manos estos, ¿cómo le dicen? Lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas. Bueno, Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 15 y 1 Corintios capítulo 10, versículo del 23 al 33. Con frecuencia, mis hermanos, es difícil poder distinguir entre estos dos grupos porque los falsos maestros pervierten la verdad, mientras que los hermanos más débiles se apoyan en sus preferencias personales. Eso pasa. Es triste, pero pasa. La afirmación que hizo el apóstol en el versículo 4, digo esto para que nadie os engañe con razonamiento persuasivo, aclara que en toda esa sesión Pablo está subrayando que él está profundamente preocupado por los falsos maestros, ya que sus teorías especulativas, presentadas por cierto hábilmente, podrían minar la confianza que tenían los colosenses en Cristo como su Salvador completo. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 10. A este sistema subversivo de conceptos de ideas morales, reglamentos, regulaciones, él los llama filosofía y vanas sutilezas. Y para describirlo usa palabras como tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. Existe otra posible interpretación para este pasaje que afirma que el apóstol coloca a Cristo en contraposición a los espíritus elementales del universo, o como lo traducen otras versiones, los rudimentos del mundo. Lo vemos en el versículo 8. Ahí tenemos mucha literatura que corrobora esto, ¿no? Lo que sucedía en aquel entonces. En la literatura, por ejemplo, sobre astrología, tenemos esa palabra griega stoichea, que significa rudimentos. Se usa frecuentemente para los espíritus o a los espíritus elementales o astrales o seres elementales. Muchos sostienen que ese debe ser el significado aquí y algunos traductores han adoptado este punto de vista. Respetable, por cierto. Entre muchos comentaristas que favorecen esa traducción tenemos el doctor Baer. Ahí lo tenemos en su obra The Epistle to the Colossians, volumen 11, página 191 al 193. Ahí tenemos divinidades astrales que controlan los mundos y de esta forma son los dueños del destino de los hombres. Mi hermano, por cierto, recuerdo, Dios es el soberano. No hay absolutamente nada que se escape de las manos de Él. Alguien dice, no me pongan la vacuna porque me voy a morir. Imagina, mi hermano, si Dios ya ha decretado que usted no va a morir el día que se ponga la vacuna, digamos que salió una nueva pandemia y que tienen que vacunarse para evitar esa pandemia. Si Dios ha determinado que usted no va a morir ese día, mi hermano, usted no va a morir ese día. Es más, puede morir después de 10 años más. Y porque se resbaló ahí sin querer, saliendo del baño, pisó el jabón y se golpeó la cabeza y se murió. Es Dios el soberano, no el hombre. No, pero es que la marca de la bestia, imagínense. Pero vamos a avanzar un poquito más. Cuando dice el texto que nadie os engañe, este es un participio activo. Presente negativo, el cual es un fuerte término griego usado solamente aquí en el Nuevo Testamento y significa secuestrar, seducir o tomar como esclavo. Lo cual es que los falsos maestros siempre quieren
Es decir, el control. Ellos quieren controlar todo de su vida. Oiga, usted tiene que casarse con esta persona, con este hermano de acá. Y ahí ellos mismos, los falsos maestros, te van organizando tu vida. ¿Cuántos matrimonios armados por estos falsos maestros o falsos pastores no se ha dado desde que han existido los falsos maestros? ¿Cuántos? Es más, le va a faltar dedos en las manos. ¿Cuántos maestros, falsos maestros, han armado su vida? Dios me dijo que usted tiene que poner ese dinero para que se compre ese terreno. Oh, sorpresa, al día de hoy no tiene ni terreno, ni la casa, no tiene ni el dinero, no tiene nada. Pida discernimiento de su Santo Espíritu al Padre Celestial en el nombre de Jesús. Cuando el texto menciona estar siempre vigilantes, ahora, ya que la vana filosofía lo que hace es engañar, lo que es huecas sutilezas y lo que exalta son las tradiciones de los hombres y los rudimentos de este mundo. Pero ojo que Pablo no está condenando el estudio y la preparación académica. Cuidado. Ya que él solo condena todo aquello que tiene como objeto restar la gloria de Dios. Usted puede estudiar medicina si desea. Eso no es pecado para los amigos adventistas del séptimo día. No estudien porque ya viene Cristo. Cuidado. Aquellos que han sido rescatados del dominio de las tinieblas y traspasados al reino del Hijo del amor de Dios no deben dejarse llevar como un botín después de un saqueo y llegar así a ser esclavos nuevamente. Gálatas 5:1 para corroborar. Cuando el texto menciona por medio de filosofías, esto es una condenación del pensamiento racional humano. Esto es el rechazo de la filosofía especulativa de los falsos maestros, corroborados en 1 Corintios 2, versículos 1 al 8, Efesios 4:13, 1 Timoteo 6:20. Llevados cautivos por la filosofía de alguno. Por cierto, Claudio Josefo demostró en aquel tiempo que cualquier sistema elaborado de pensamiento y moral era llamado filosofía. Josefo afirma que hay tres tipos de filosofía entre los judíos, es decir, los fariseos, los saducios y los esenios. Eso lo dijo en la Guerra de los Judíos, volumen 2, en el capítulo 7, versículo 2. Cuando se tiene en mente que el sistema de error que Pablo combate aquí tenía muchos rasgos pertenecientes a la secta de los esenios, la importancia de esa cita de Claudio Josefo se hace evidente. Cuando el texto menciona huecas sutilezas, mi hermano, eso es un término que se traduce como engaño, trampa, desilusión. Yo te sano. Trae a tu hijo que está en silla de ruedas. Usted lo lleva y el pobre muchacho no se levanta. ¿Y cómo queda usted? Pues primero queda triste. Y segundo queda sin dinero. Porque de que le pelan los bolsillos, le pelan los bolsillos. Mateo capítulo 13, versículo 22 lo corrobora. Segunda de Tesalonicenses 2:10, Hebreos 3:13. Ahora, la mayoría de las veces los falsos maestros son sinceros, pero engañados. Pablo está previniendo a sus hermanos en contra de esa clase de filosofía que no es más que vanas sutilezas vacías y completamente vacías. Es ilusoria porque mientras promete grandes cosas, aquellos que obedecen sus ordenanzas realmente no pueden cumplir lo que prometen. Haga el siguiente ejercicio. Escuche, si no me quiere creer, agarre su celular, instale la aplicación TikTok, métase más o menos a esta hora, acá son las 11 de la noche, hora New Jersey, métase y comience a ver los lives en vivo y en directo. Y usted va a ver ahí que hay unos que salen ahí tapados ahí la cabeza y están así. Y es que Dios me dijo y te va a prosperar. Le están vendiendo ilusiones. Le están vendiendo cuentos. En algún momento le van a decir, pacte con la semilla. Haga la prueba. Haga la prueba. Y usted se va a dar cuenta que esta gente son vendedores de ilusiones. Y a mí, en lo personal, a mí me da mucha pena porque cuando hacen estas noches de sanaciones y milagros, llevan a todos esos niños que de verdad necesitan, o sea, sería un milagro de Dios que se levantaran de su silla de ruedas, niños con cáncer, qué sé yo, ¿no? Eso es triste, mis hermanos, porque jugar con la esperanza de una madre que está sufriendo por ese hijo que está con cáncer, que está cuadripléjico, lo que sea, mi hermano, eso es ser
Uy, Dios mío, no sé, prefiero yo no, bueno, no quiero ni pensar, mis hermanos, que un familiar, y lamentablemente hasta en las familias pasa, caen en este tipo de errores. Uy, me dieron una palabra, uy, me dieron este fin de semana, me dieron una palabra profética, y todo es profético, las empanadas tucumanas proféticas, las arepas venezolanas proféticas, todo es profético, mi hermano, todo es profético para ellos. Cuando usted escuche eso, mi hermano, o sea, le pido al Padre Celestial que le dé discernimiento. Cuando usted escuche todas esas cosas que profética, mi hermano, salga de ahí, corra, huya. Corra como que si la salvación se le fuera a perder. No se va a perder, si es que verdaderamente es un cristiano. Pero salga corriendo de ahí. Que va a haber rompimiento. Esta noche, noche de rompimiento, mi hermano, salga de ahí. Porque lo único que le van a romper son los bolsillos. Huya de ahí. Huya, así huya. No deje pero ni su celular para que no se atreva ni siquiera a llamarlo. Por favor. Cuando el texto menciona y no según Cristo, esta es la tercera vez que se usa la palabra kata, una palabra griega. El problema, mis hermanos, con la filosofía del mundo es que define la verdad por estándares no revelados por Dios. Ese es el tema. El Evangelio de Jesucristo, es decir, este es un, ¿cómo le explico? Es antropomorfismo. Antropocéntrico. O sea, no es cristocéntrico. Era una filosofía según los rudimentos de este mundo. Lo que pasaba con estos falsos maestros, lo que ellos exponían. Ahora, recuerde que la palabra rudimentos significa elementos, sean del reino físico o del reino espiritual, pues el original griego usa el término stoichea, el cual indica elementos o unidades que componen una hilera de serie de cosas, tales como figuras de una columna o bien las letras del alfabeto, A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Y se usa para referirse a los elementos básicos que constituyen este universo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, para corroborar. Los antiguos algunas veces hablaban de la tierra, el aire, el fuego y el agua como elementos, y ese significado se desprendió fácilmente a otros, a saber, los rudimentos o nociones preliminares y por tanto una enseñanza elemental. Tenemos Hebreos 5:12 para corroborar. Ahora, la expresión rudimentos del mundo también aparece en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tenga en mente ese versículo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, no voy a avanzar. Voy a dejarlo ahí porque lo que se viene, mi hermano querido, a partir de ahora, desde el versículo 9 para abajo, es, vea mi hermano, yo le recomiendo no se pierda esta transmisión el próximo martes, 8:30 de la noche, hora Colombia. Así que hagamos ahí la pausa. Quiero saludar rápidamente a Gisela González. No se olviden los jueves Biblia Libre allá en Argentina tienen un espacio en la radio. A los hermanos que están en los grupos de WhatsApp le compartimos el link para que escuchen pues una predicación linda, un cortito ahí, creo que tienen 1 hora. Pero como Ministerio Biblia Libre Internacional nos hacemos responsables de lo que se predique en esa hora, en esa radio. No nos responsabilizamos por lo que digan fuera de ese horario. Entonces le mando un abrazo a la distancia a Gisela González Chávez. ¿Quién dijo que no hay Biblia Libre en Argentina? Ustedes conéctense en la página web www.biblialibre.org /RAM. Ahí encuentra Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos queridos, doy gracias a Dios por este espacio. Si alguien tiene una pregunta, vamos a preguntar ahí, mi hermano Eleazar, ¿qué le ha parecido, mi hermano, esa batalla que nuestro hermano Pablo tenía que hacer ahí con los hermanos de Colosas? Bienvenido a interactuar. Hasta eso tomo agua. Disculpe, hermano, disculpe, que a veces se me pierde este micrófono aquí con el Zoom que no se anda muy bien. Bueno, hermano, como en todas las cartas del apóstol Pablo, se siente uno cuando lee las cartas enviadas por las cartas paulinas del apóstol Pablo, de verdad que el amor efervescente
pues la pasión tu santo en su persona, de verdad. Aquí explica él claramente cómo él ataca a las personas que predican un falso evangelio, pues a las personas que quieren persuadir a los creyentes con frases filosóficas y de una manera de cómo enmascarar, pues, la falsa doctrina que ellos quieren venderle a la persona, pues, y aquí pueden ver, y esto, en este punto donde quedamos, de verdad que es muy importante, el versículo 9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. De verdad que el centro de la vida, el centro del universo, del mundo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. De verdad que no cabe duda con esto. Amén. Mi hermano Matías, que puedes habilitar si quieres tu micrófono. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas ahí de esa batalla de nuestro hermano Pablo? Y mientras habilitas el micrófono, quiero saludar a Eli Ortiz Calderón y Alejandra Navarro. Dios bendiga a esas hermanas ahí en Colombia. No, lo mismo que decía el hermano recién. Bueno, nosotros hace muy poquito que estamos aprendiendo con Biblia Libre y podemos ver con nuestros hermanos hoy acá en Bolívar la misma batalla que tenía Pablo con todos los falsos maestros. Hoy nos encontramos con 5 o 6 personas y estuvieron todos en esa falsa doctrina de lo que está hablando Pablo hoy también. Es duro, es un trabajo duro. Es un trabajo duro, sí, es muy duro, sí. Ahora, alguien por ahí, no sé si vieron el video de hoy de nuestro hermano Edgar con respecto al Chuy Olivares, que había hecho unas declaraciones. Sí. Mi hermano, si nosotros conocemos las escrituras y nosotros tenemos esa obligación moral, ética y espiritual, es más que una obligación moral, ética y espiritual, también por agradecimiento, predicamos la palabra de Dios, pero también exhortamos, y cuando nosotros exhortamos, ¿no, verdad? Nosotros obviamente lo hacemos, o sea, nosotros tenemos que, ante este tipo de herejías, pues tenemos que decirlo con nombre y apellido, mi hermano querido. Sí. Tenemos que decirlo con nombre y apellido. Claro, obviamente, si mi hermano que está aquí, por ejemplo, Eleazar, se equivocó en algo, pues yo le voy explicando a mi hermano, mira esto. Ya. Una cosa es cuando uno está aprendiendo y uno no lo hace de una manera malintencionada, pero otra cosa son los falsos maestros. Eso es lo que estamos tratando, los falsos maestros, los que tú le puedes decir, oye, te estás equivocando de esto no es correcto, permíteme enseñarte los textos bíblicos, comparemos, o sea, siéntese para ver, pero siéntese en el parque, porque si es un falso maestro, ¿qué dice la escritura? Pues no lo recibas ni siquiera en tu casa, ni siquiera le digas bienvenido. Pero si tienes, o sea, no, sabiendo tú la palabra, no los puedes dejar así en el aire, porque ya lo tienes ahí, porque en algún momento, pues nosotros vamos a tener que rendir cuentas de qué es lo que nosotros hicimos en esta vida, con este cuerpo. O sea, mira, yo tuve la oportunidad de explicarle al hermano y sin embargo no le expliqué. O en el caso que estamos tratando, tuve la oportunidad de explicarle la palabra a esta persona que está torcidita, pero no o sea, me dice, eso no es conmigo, me voy. Es nuestra obligación. Parte del amor al prójimo es exponer las falsas doctrinas. Parte del amor al prójimo, por si acaso. Mi hermana Rubí, ¿qué opina ahí del... Pues gracias, mi hermano Matías. ¿Qué opina mi hermana Rubí del... esa batalla de nuestro hermano Pablo ahí, con tal de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bienvenida a interactuar. Gracias, hermano. Pues creo que fue muy valiente, ¿no? Enfrentarse a toda esa gente que estaba ya muy posicionada entre esos hermanos colosenses y que efectivamente se requiere de un compromiso, de una valentía para poder hacer esa defensa, ¿no? De la palabra y de la sana doctrina. Amén, amén. Si Pablo no hubiera tenido amor, es más, si Pablo no hubiera sido cristiano, él hubiera dicho, ¿y yo por qué tengo que llevar el mensaje? Yo, hay que vaya otro. Epafra, tú hazte cargo, tú verás. Pero Pablo tenía ese compromiso, él tenía ese amor al prójimo, ese amor por las almas. Y es lo mismo que, o sea, hagamos esa réplica con nosotros, mis hermanos queridos. Si no tenemos
dolor en nuestro corazón por las personas que van tropezando día a día por sus malas prácticas, por su mismo pecado o por sus doctrinas torcidas. Mis hermanos, consideremos cuestionarnos si verdaderamente somos cristianos o no. Le digo de una manera sutil. Debemos examinarnos si verdaderamente somos cristianos. Si no sentimos el amor por las personas que no conocen al Señor. ¿Cuántas veces, imagínense, mi hermano Edgar se acuesta a veces tarde porque está por ahí el uno que le escribe, el otro que le escribe, el otro que le escribe, el otro. Y tengo acá una consejería con unos hermanos. Por acá tengo este de acá, por acá. Y por otro lado también por acá, ¿no? Mi persona de este lado. Y a veces uno dice, bueno, ¿a quién le doy prioridad? Porque tengo por aquí un hermano y de repente tengo otro que ya está al borde del suicidio. Me voy a suicidar, quiero hablar con alguien. Imagínense. Entonces, si no tenemos amor por el prójimo, mis hermanos queridos, considerémonos hacernos esas preguntas si verdaderamente somos cristianos o no. Así mismo es, mi hermano. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Y lo hacemos pues por amor al Padre Celestial primeramente, segundo por amor al prójimo. Mateo 22, versículo 36 al 40. Pero bueno, damos gracias al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a despedirnos en oración. Mis hermanos queridos, no se olviden el próximo martes. Regresamos y continuamos. Por eso póngale pausa ahí. Es más, pásale ahí un resaltador a ese versículo 9, que ese versículo está, pero bueno, vamos a tocar ese tema al detalle. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por este